Y pasar a un tema que yo les voy a proponer, que es estrictamente teórico. Empecemos con voy a empezar con una pequeña observación sobre marco histórico y teórico, sobre el tema de la distribución, sobre el concepto de distribución. Este concepto y los efectos que tiene hasta el día de hoy se inician, podemos decir, con David Ricardo. David Ricardo en 1817, su libro Principios de Economía Política, dice que lo más importante en economía es determinar las leyes que regulan la distribución. En esa época, en la teoría clásica, era la distribución cuánto del producto iba a las rentas del capital, cuánto a los intereses del capital, cuánto a las rentas del suelo y cuánto a salarios. Después de Ricardo, el autor más importante y que sigue siendo citado hoy, los estudiantes que están aquí seguramente habrán visto esta cita en libros de microeconomía que todavía hoy se trata. John Stuart Mill dijo que una vez que existen las cosas, y acá es muy importante el término, la humanidad individual o colectivamente puede disponer de ellas como se le dé la gana, como se le plazca, ¿no? Esta es una interesante cita. Hayek justamente dice que es una de las frases más estúpidas dichas textual de Hayek, dichas por un economista renombrado. Yo creo que fue un poco exagerado Hayek, porque justamente al hablar de individual o colectivamente deja abierto Mill la posibilidad de que la distribución sea hecha en forma espontánea, en forma voluntaria, por las personas que integran la sociedad. A esta interpretación de Mill, entonces, pasó directamente a la economía neoclásica. Como ustedes saben, la economía neoclásica tiene como cuerpo fundamental teórico el modelo walrasiano. El modelo walrasiano tiene, por un lado, el modelo de equilibrio general, que está apoyado o calificado, es realmente lo importante de ese modelo competitivo, está calificado por el primer teorema de la economía del bienestar, que dice que ese resultado competitivo es el óptimo, ¿no? El famoso óptimo de Pareto. Sobre este modelo walrasiano fue el que utilizó Oscar Lange en su famoso debate con Mises, ¿no? Y realmente, de ese punto de vista, Lange tuvo toda acertó, porque el modelo walrasiano se puede interpretar de acuerdo al teorema de dualidad, resolverlo por el lado del mercado o resolverlo por el lado de la planificación, y los dos dan con el mismo valor de la función objetivo, o sea, los dos dan el mismo óptimo de Pareto. Claro, ese debate fue un debate en realidad entre sordos, porque Lange hablaba de la economía neoclásica y von Mises hablaba desde la teoría austríaca, y las dos tienen antropologías totalmente distintas como basamento de esas teorías. Este es el primer gran impulso de la idea redistribucionista que existe hoy en el ámbito académico, en economía. Pero es el paso de Smith a la actualidad se dio muy fuerte en la década del 90, en 1990. Ahí yo lo llamo el aluvión distribucionista. Empezó en la década del 90.
Hay una cita que les gusta mucho poner a los autores que trabajan en temas de desigualdad y pobreza, que es la de Henry Aaron, que hasta el año 90 dice que mirar las estadísticas de desigualdad es como mirar cómo crece el pasto. O sea, no sacamos nada en concreto mirando, decía Aaron. Pero en la década de 1990 a la actualidad ha habido un boom de trabajo sobre desigualdad y pobreza. En el año 2000 se publicó un enorme handbook sobre desigualdad. El primer tomo se publicó en el 2000, el segundo tomo en el 2015, son 2 tomos realmente de un cuerpo de teórico muy fuerte en la economía neoclásica. En la Argentina esto se plasmó en un centro que tiene renombre mundial, que es el CEDLAS, de la Universidad de La Plata, donde hay investigadores realmente considerados de los mejores en el mundo. Entonces, ¿cómo enfrentamos este aluvión que considera que la distribución puede ser vista en forma independiente de la producción? Yo en un trabajo que he hecho, que fue un trabajo de mi tesis doctoral, lo encaré justamente tratando de hacerle frente dentro de la misma economía neoclásica, que es a través de la teoría del bien público. Ustedes seguramente ya saben que la teoría del bien público, cuando queremos que sea una provisión privada del bien público, nos golpeamos contra el famoso artículo de Samuelson del 54, que dice que privadamente siempre la provisión del bien público es subóptima, ¿no? Ustedes los que son estudiantes posiblemente habrán visto este resultado de Samuelson. Y esto está encarado, Samuelson lo hizo tomando el clásico modelo de optimización, ¿no?, que es estático. Ahora, si uno encara la provisión privada de bienes públicos a través de teorías evolutivas, se puede demostrar que privadamente los bienes públicos se pueden proveer en forma privada en la cantidad óptima, o sea, cumplir con el criterio de óptimo de Pareto, que es lo que buscaba Samuelson. Por lo tanto, mi propuesta, y la idea de esta charla que yo les estoy dando, es proponer un segundo debate. El primer debate, que fue del lado de la producción, entre Mises y Oscar Lange, realmente, del punto de vista fundamental, ha sido ganado, obviamente, por Mises, y de ahí que tenemos el mercado en prácticamente todo el mundo. Pero el segundo debate, el socialismo, justamente como lo llama von Mises, que dice la verdad del socialismo, que es un esquema que lo que busca es la redistribución, dice von Mises en el libro justamente que se llama El socialismo. Entonces, ¿cómo hacer frente al socialismo que sea, se ha parapetado, digamos, en esta idea de la redistribución? Yo lo que les propongo es estudiar un segundo debate donde, además o enfrente de la idea de que se puede redistribuir vía el gobierno, se pueda también pensar en una redistribución voluntaria. La redistribución voluntaria del ingreso es una teoría que puede encararse utilizando los esquemas evolutivos, que puede ser, incluso desde el punto de vista teórico,
llevar a un óptimo superior al óptimo de Pareto. Yo creo entonces que falta este segundo debate y voy a pasar de largo Menger y Kirchner. Kirchner tiene un libro sobre justicia distributiva, pero realmente, y voy a ser un poco injusto con Kirchner, pero realmente en ese libro Kirchner no dice nada, no aporta nada al tema. Utiliza el mismo esquema del empresario y del descubrimiento para decir que algo es una situación social, es socialmente justa si el que lo descubrió se lo queda. Pero realmente no tiene nada que realmente nos dé una fuerza para contrarrestar el aluvión redistribución. Hay dos libros importantes en este tema, los que les interesa también los desarrollos matemáticos. Uno de John Roemer, teoría de justicia económica. Roemer es un marxista, pero es interesante Roemer porque justamente, por ejemplo, propone el esquema de voucher para la educación. Marc Florbey es un francés mucho más estatista que el marxista Roemer. Y después yo les quería mencionar las teorías de justicia más comunes y más utilizadas hoy en día y más repartidas en el ámbito del mainstream son el utilitarismo y la teoría de Rawls. Las dos utilizan el famoso observador imparcial, que mira a la sociedad y dice cómo tendría que organizarse. El que a mí me parece realmente que es el filósofo y que hay que tener como basamento en una teoría de la redistribución compatible con la teoría austríaca es Robert Nozick. Nozick tiene dos libros muy importantes. Uno es Enseñanzas filosóficas de 1981 y otro es Invarianzas del año 2001. Muchos conocerán el de Anarquía, Estado y Utopía del 74, pero realmente son mucho más importantes para este tema esos otros dos libros. Nozick justamente utiliza todos los esquemas económicos para fundamentar una teoría ética. Y lo interesante de Nozick que se basa en uno de los trabajos de John Nash. Ustedes seguramente conocen el equilibrio de Nash, pero el equilibrio de Nash es aplicable a juegos no cooperativos. Vimos aquí ayer el dilema del prisionero. Justamente John Nash también tiene un gran trabajo sobre juegos cooperativos. Y los juegos cooperativos, y como los trata Nash, en forma muy simple, tienen un conjunto de negociación y un punto de desacuerdo, que es muy parecido, lo podemos ejemplificar con el esquema geométrico de la caja de Edgeworth, ¿no? Y justamente lo que dice Nash es que hay que partir del mercado y ver las normas éticas que surgen del mercado. La primera norma ética que surge del mercado, tomando el modelo de negociación de Nash, es que ninguno de los jugadores puede ser llevado a un punto por debajo de su punto de desacuerdo. Para eso se queda con los que tenía. La segunda norma ética es que las personas tienen que ser llevadas a un punto de su conjunto de negociación que es preferible. La tercera norma ética es que los jugadores, estamos hablando de jugadores en un intercambio económico, tienen que tratar de llegar al óptimo. O sea que lo que ve Nash es que las normas éticas nacen con el mercado y después tienen distintos niveles. Él pone 4 niveles, ya termino, donde realmente el primer nivel es de comportarse en beneficio mutuo.
Y el segundo nivel es un nivel de oferta y demanda ética. Entonces Nash dice, los precios son los instrumentos que utiliza el mercado y las normas que surgen evolutivamente son los instrumentos que utiliza la coordinación moral. O sea, cada ámbito tiene sus instrumentos, están los precios por un lado como instrumento y las normas que surgen también, como le decía inicialmente, del mercado, son los instrumentos de la coordinación moral. Entonces, para terminar, yo les presento en esta combinación que puede haber en lo que sería la eficiencia, la asignación de recursos en la producción, que tendríamos el primer debate, el de Lange-Mises, que tendríamos la planificación contra la competencia de mercado. En la distribución también tendríamos que tener dos posibilidades. Hoy, en realidad, hay una sola, que es la actuación del gobierno como observador imparcial que impone cambios en la distribución que fue hecha inicialmente por el mercado. Entonces, ese caso 4 es el que yo propongo como nuevo debate, que se pueda combinar la competencia, o sea, el modelo competitivo a través de mercado, se pueda combinar con una redistribución voluntaria y que, desde el punto de vista de su calificación como justa, debiera considerarse como justa porque surge voluntariamente de las acciones de las personas en el mercado. Creo que es todo lo que tengo. Muchas gracias. Sí. Tenemos 3 minutos para preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Luis. ¿En qué sentido decís que esto conduciría a un resultado superior al óptimo de Pareto? ¿Puedes abundar un poquito en eso? Me viene muy bien tu pregunta. Hay un grupo de economistas italianos que ha desarrollado una característica que surge o un resultado emergente en forma espontánea en toda interrelación económica, que ellos llaman un bien relacional. O sea que además, ese bien relacional está producido por el valor que las personas intercambian cuando hacen un intercambio económico. Además de pagar y recibir un bien físico, por ejemplo, una silla, un auto, en el intercambio las personas adoptan o reciben o consideran que en esa relación se produce como si fuera una amistad entre las personas y lo llaman un bien relacional. Yo en el modelo, que yo hice un modelo evolutivo matemático con un instrumento que se llama replicador dinámico, encontré que hay una utilidad mayor una vez que se han hecho la redistribución en forma voluntaria, una utilidad mayor a las utilidades que se intercambiaron las personas. En las personas que le dio dinero o bienes a otro en forma voluntaria, le produjo utilidad al que lo recibe y utilidad al que da, porque lo da porque considera que para él es más valioso que lo gaste el otro. Pero además hay un aumento de utilidad, y ese es el bien relacional, y por eso yo sostengo que un óptimo, si comparamos los dos, tipo Lange-Mises, un óptimo de redistribución
hecho voluntariamente por los integrantes de la sociedad tiene mayor utilidad que el mimo si lo hace el Estado. Esa es la idea. Damos por terminado y vamos al coffee break.